Amados hermanos, sean todos una vez más bienvenidos. Espero que estos días pasados de festejo hayan sido de agrado. Sabemos que hemos pasado cosas tristes, cosas muy fuertes, ¿verdad? Yo les doy la bienvenida una vez más. Soy el pastor Marco Asensio, ya me conocen. El día de hoy vamos a tener la última prédica del año. Hoy miércoles va a ser la última prédica del año. Y para cerrar el año siempre tenemos la necesidad de consultar a nuestros padres espirituales, y este año no fue la excepción. Hablé con mi padre espiritual Víctor sobre la visión del año que viene, porque todo grupo de personas que seguimos al Señor Jesucristo tenemos que tener una visión al futuro, que es lo que viene. Y hablé con mi padre espiritual Víctor, también con mi papá Otto Hernán Surria, que es el papá de nosotros, ¿verdad? Nuestro padre espiritual, que es el director general de Llamada Final. Y la visión que me dio él, al yo hablarle, le hablé, le dije que cuál era la visión. Me dijo: hijo, la estamos preparando apenas, pero la visión será el agradecimiento. Ok, le dije, no quiero que me dé la prédica, simplemente quería nomás el significado o el motivo de la visión del año entrante. Entonces, esto fue lo que mi padre me puso en mi corazón y lo que le voy a exponer a ustedes sobre el año futuro, 2021. ¿Qué nos viene? ¿Qué es lo que sigue? Y será el año del agradecimiento. Amén. Entonces, yo lo titulé esta prédica a mis hijos: la visión de este año nuevo será de agradecimiento. Y ustedes dirán: ay, pastor, ¿qué tenemos que agradecer? Perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a mi hijo, perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí a mi abuelo, perdí a mi abuela. Perdí lo que más quería. Perdí mi trabajo, perdí mi economía, perdí mi carro, perdí a mi mejor amigo, perdí a mi mejor amiga. ¿Qué tengo que agradecerle yo a Dios? ¿Qué tengo que agradecerle yo a Dios? Yo en lo personal, les digo una cosa a mis hijos: todos fuimos tocados. Yo en lo personal no fui la excepción. También mi familia fue tocada en gran manera. Yo personalmente, en estos días pasados estuve en una situación muy fuerte que me hizo retirarme un tiempo del ministerio, pero el día de hoy regreso a retomar las armas una vez más para luchar contra aquel que nos arrebató todo, aquel que trató, no pudo arrebatarlo, trató, porque la visión que tenemos va a ser algo hermoso, los puedo asegurar. Y todos fuimos zarandeados, todos fuimos tocados, y no se sientan únicos. En verdad les digo, porque esto fue mundial. Todos fuimos tocados de una forma o de otra para zarandear quién es el verdadero y quién no lo es. Ay, pastor, pero ¿por qué nos dice eso? Sí, porque tenemos que agradecerle si hemos pasado por una situación tan difícil en este año 2020. Sí, pero el que viene va a cambiar. Y veamos por qué. Dice un párrafo de la Biblia: llama las cosas que no son como si fueran. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 4, versículo 17. Y lee de esta manera: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Fíjense bien, te he puesto por padre de mucha gente, a quien Dios creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo voy a repetir. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual de cada vida, de la cual da vida a los muertos y llama las que no son como si fuesen. Nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, hijos. El futuro que viene
es para ustedes. ¿Si se fijaron? Sí, es cierto. Falleció mucha gente, murió mucha gente de nuestros lugares más cercanos. Pero no se dieron cuenta que ustedes no fueron tocados. No se dieron cuenta que ustedes aún permanecemos. No se han dado cuenta que nosotros aún estamos aquí. Y Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios a futuro. No ha pasado. Es del presente y al futuro. Llama a las cosas que no son como si fueran. Hubo una ocasión, algo verídico, en Centroamérica, en un viaje pastoral, de visita en una iglesia. Un pastor se le acercó un niño del ministerio ese y le dijo, hola pastor. Y le dijo, hola, hola bebé, ¿cómo estás? Bien, bien, le dijo. Le dijo, mi papá también es pastor. Oh, ¿de veras? Sí, le dijo el bebé. Sí, mi papá también es pastor. Un niño de 8, 10, quizás 11 años. El pastor le soba su cabecita y lo deja ir. Y el chamaquito va y se sienta mano enfrente. El pastor continúa, da su prédica. Termina con su prédica, se sienta como nos sentamos todos los pastores, primero atrás, y empiezan la alabanza una vez más y le platica al pastor local. Le dijo, oye, ¿cómo se llama el papá del niño él? ¿De cuál niño? Le dijo. De ese que está sentado ahí enfrente. Me dijo que su papá es pastor. Ah, le dijo el pastor, perdóname. No, su papá de él no es pastor, dijo. No, ¿por qué me mentiría? Dijo, su papá de él es un alcohólico. El papá de él es un alcohólico. Y vive bajo un puente. Y vive bajo un puente. Solo, abandonado, no tiene familia. Sin embargo, ese niño va todos los domingos a levantarlo, y a levantarlo, y a levantarlo. Y moverlo para que vaya a la congregación. Y el papá se rehúsa y lo corre, aún aventándole con la botella vacía, porque llena no sería capaz, tendría que beberla. Ningún borracho te arrojaría una botella llena. Entonces el pastor dijo, no sé por qué te mentiría. Llaman al niño. Y le dijeron, mijo, ¿por qué le mentiste al pastor? Dijo, no, pastor, yo no le mentí. Le acabas de decir tú al pastor que tu papá es pastor. Y no es mentira eso. Tu papá es un alcohólico que vive bajo un puente. Dijo, sí, pero ¿qué acaso usted no me ha enseñado a mí que yo llame las cosas que no son como si fueran? ¡Wow! Los dos pastores se quedaron sorprendidos. La fe mueve montañas, le dijo el pastor al otro. Nomás le sobó la cabeza al pastor al otro, le dio una palmada. Se llevó una gran lección. Se fue, el niño se fue. A los 6, 7 años, regresa el mismo pastor a la misma iglesia, a la misma congregación. Y lo que encuentra, para su gran sorpresa, era el papá de ese niño que era el alcohólico, lo inservible, la raspa de ese barrio, de ese lugar, de esa ciudad, predicando en el púlpito. El niño, ya añejo, hecho un varoncito, para la honra y la gloria de Dios. Se acerca el niño al pastor y le dijo, y lo abraza, mi papá es pastor. Muchas veces fui a gritarle, levántate pastor, tienes que predicar. Y él me aventaba con la botella o con lo que tenía en la mano, una piedra o algo, y me decía una sarta de groserías. Pero ahora, por mi fe, llamé las cosas que no son como si fueran. Mi padre está en el púlpito predicando. Muchos oramos por tantas cosas, pedimos tantas cosas, y cuando las tenemos, las desperdiciamos. Yo me incluyo.
porque yo soy un pecador, tengo mis botas de barro y me ministro con ustedes. He pecado contra Dios, contra mi familia, contra mis hijos, contra mi esposa. Pero sin embargo, tengo la misericordia de mi Padre, que ese año que viene será el mejor de los años. Y lo profetizo en el nombre de Jesús, que este será el mejor de los años venideros. 2021, 2020 te vas y te llevas todo lo que trajiste. Amargura, tristeza, rencor, envidia, muerte. Pero en el nombre de Jesús, este 2021 vendrá con triunfo, gloria para la honra y la gloria de Dios, y llamaremos las cosas que no son como si fueran. Amén. Continuemos. Lucas 17:11 al 19. Y lee de esta manera. Cuando estaba por entrar en un pueblo, Jesús, estoy hablando de él, de nuestro Señor y Salvador, sería en su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Para el conocimiento de ustedes, en el tiempo del pasado, toda persona que era leproso era alejado del pueblo a una distancia muy prudente y tenían una campanita en la mano. Donde se acercaba a alguien, tenían que tocar la campanita y decir y gritar: impuro, 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 para que gente se diera cuenta, porque en aquel tiempo la lepra era una enfermedad mortal. Y gritaron a gran voz: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, mirar su piel completa, reconstruida una vez más, regresó, se postró, alabando a Dios a grandes voces. Cayó con su rostro en el piso, a los pies de Jesús, y le dijo: gracias. No obstante que él era samaritano. Samaritano eran como el día de hoy, entre católicos y cristianos, entre sabatinos, evangélicos, testigos de Jehová, estaban todos en contra. El día de hoy no es la excepción. Entonces él estaba en contra de todo lo que Jesús hacía. Pero sin embargo, él, siendo como el día de hoy, de una religión extraña, se postró ante él, con rostro en tierra, a los pies de Jesús, y le dijo: gracias, gracias por haberme sanado. Y Jesús se sorprende. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? ¿Acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gracias a Dios. Ninguno. Ninguno. Nomás uno solo. Excepto el extranjero. Oh, triste es que nosotros nos llamamos cristianos. Una vez lo repito. Una pandemia que no nos mató, que aquí estamos todavía. Nos baja las armas, nos quita la espiritualidad, aquel fuego en el que andábamos. Y no se sientan únicos, pero les vuelvo a repetir, somos todos los que estamos aquí en esto, todos sin excepción ninguno, todos fuimos tocados. ¿Acaso no eran 10? ¿Por qué nomás regresa uno? ¿Qué acaso la congregación de Rafael no eran cientos? ¿100, 200? El Agar, el Paraíso, ahora se cuentan, quizás, con 2 manos, o decenas. Oh, triste es eso. ¿Y acaso no eran 10 los que fueron sanados? ¿Por qué no me regresa uno? No hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios, excepto este, un extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe, te lo digo a ti,
Tú que estás oyéndome el día de hoy, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado a ti y a tu familia, porque el año glorioso que viene será el año de agradecimiento. Dale gracias a Dios por lo que nos va a dar, por lo que vamos a tener, salud, sanidad, trabajo, economía. Una vez más volveremos a triunfar. En el nombre de Jesús, llama a las cosas que no son como si fueran. Ah, pero cuando le alabamos a Dios o le tomamos en cuenta, vamos el domingo, brincamos, saltamos, pero no llegamos al lugar santísimo. Pero viene la tragedia, te tocan tu vida, te tocan tu corazón, te tocan tu cuerpo, te tocan tu alma, tu familia, y te desanimas. ¿Quién te crees que eres? Somos nomás siervos, somos de Él y para Él. Y tenemos que permanecer. Y yo me incluyo. Como les dije, yo no fui la excepción. Rafael, cada uno de ustedes hemos sido zarandeados. ¿Saben cuándo le alabamos más a Dios? Cuando estamos en desgracia, cuando estamos postrados en una tragedia que ahora no podemos remediar. Cuando tenemos el pariente enfermo, aquel que tanto amamos, y Dios nos lo quita porque es la voluntad de Él, no es voluntad tuya. ¿Que acaso no te das cuenta que estás aquí todavía y Él está descansando? Pero nos ponemos celosos y nos enojamos contra Dios porque pusimos los ojos en el hombre y no en la gloriosa presencia de Él. Cuando nos toca cuando estamos en desgracia en ese momento, alabamos, nos levantamos con alabanzas, nos acostamos con alabanzas, porque estamos en tragedia. Y yo, la verdad, le voy a decir a mis hijos, yo me incluyo. La historia de mi vida los días más tristes de mi vida fueron los días que mi esposa estuvo postrada. Oh, y no fue cualquier cosa, mis hijos, fue más de un año. Y macheteé, y macheteé, y macheteé, hasta que un día grité y le dije a Dios, Padre, tu siervo ya no aguanta. Mi esposa sangrada por todos lados. Nomás se dejaba caer en un sillón. Yo llegaba y la bañaba llena de sangre. Tenía ella, por haber perdido un bebé, que era nuestra esperanza para una niña. Y sí me zarandeó. Y me incluyo. Yo amanecía alabando a Dios. Me acostaba alabando a Dios. Pero cuando desafortunadamente la recogió mi Señor, me enfrié. Me enfrié como todos ustedes. Como el día de hoy hemos abandonado a Rafael, a su suerte se podría decir. Así como yo abandoné a mi Padre, a mi Señor Jesucristo, porque en la decepción de haber perdido la bebé quizás que nunca tuve. Pero sin embargo, tuve una visión de seguirle sirviendo. Y Él me levantó y me hizo reconocer que sin Él no soy nada, no soy nadie. Volver al pasado, al alcoholismo, a las drogas, volver una vez más al traicionero, al mentiroso, no. Le dije, Señor, levántame mejor el día que pase eso. Y la visión que me dio fue una visión profética, porque he caído y me he levantado, he pecado contra mí, contra mis hijos, contra mi esposa, contra mi padre. Pero así también ustedes, levántense, denle la honra y la gloria a Dios, porque en verdad somos los hijos pródigos, todos y cada uno, y Él está esperándonos así, así con los brazos abiertos. Arrepiéntete, sé genuino y ten la esperanza que este año que viene será glorioso, porque es la visión profética del apostolado. No es mía, se lo fue dado a nuestros padres espirituales. Y lo más importante, nuestra gratitud debe venir acompañada de la alabanza. Sí, de la alabanza. Aunque estemos en desgracia, en tristeza, levántate, pon himnos, pon cánticos, alábale. Todos los días, sean buenos o sean malos.
que brote de nuestros corazones el reconocimiento de la grandeza y el poder de Dios en días malos y en días buenos. No hay nadie como Él, mis hijos. No hay nadie como Él. El mejor consolador en tu tristeza, en tu dolor. Qué mejor que ponerte en los brazos de Él, del Señor Jesucristo, y que Él te abrace. Sentir la presencia de Él. Todos los días. Buenos y malos. Veamos. Vamos al capítulo 6 de Juan. Y lee de esta manera. Cuando Jesús alimentó una multitud. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían con los enfermos. ¿Cuántas veces no seguimos a Rafael, a Silvia, por las señales que hacían? Construían, ayudaban, y ayudan todavía, y lo seguimos. Por el día de hoy, el pueblo escasea. ¿Dónde están todos aquellos? Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con los discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud, miles de personas que venían hacia él. Y le dijo a Felipe, oye Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, Felipe, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le contesta, ay Señor, dijo, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otros de sus discípulos, Andrés, dijo que era, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho, un chamaquito, tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. 7 artículos, nada más. Dijo Jesús, hagan que todos se sienten en el pasto. En ese lugar había mucha hierba, mucho pasto. Todos sentaron a gusto, un campo, un día de campo se podría decir, sabroso. Así se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Los puros varones adultos eran 5,000 o más. Eran como 5,000, dice la escritura. Más aparte los niños, las niñas, las mamás, las abuelas, las ancianas, porque era una multitud grandísima. Nomás puros hombres eran casi 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias a Dios, distribuyó el pan a los que estaban sentados, todos los que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez más quedaron satisfechos ellos. Dijo a sus discípulos, recojan todos los pedazos que han sobrado para que no se desperdicie nada. Fíjense bien. Con 7 artículos alimentó a más de 5,000 personas. Y así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron y los pescados, llenaron todavía 12 canastas. Lo que había sobrado, 12 canastas. 12. Número 7 representa el número perfecto de Dios. 12 representa gobierno, hablando en numerología bíblica. El gobierno de Dios había llegado en el nombre de Jesús para alimentar a esas personas milagrosamente. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta. Cuenta de que querían llevárselo y proclamarlo rey y derrocar al que estaba. Y Jesús se retiró de nuevo porque él no era rey de los que estaban ahí.
Era el rey de nosotros y para todos los judíos, para todo en el que él creciera. Perdóneme, por favor. Seguimos. Jesús es el pan de vida de nosotros, mis hijos. Él siempre nos ha alimentado. Aún este año que pasó, triste, triste. Y sin trabajo muchos, sin situación económica, sin carro, sin casa, como ustedes quieran, nunca les faltó el alimento. Alimento humano y alimento espiritual. Corporal, espiritual. Ahora veamos otra perspectiva. Ahí mismo, en Juan. Cuando Jesús volvió otra vuelta al lugar. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿llegaste acá? Una vez más. En ese momento Jesús, fíjense bien, les leyó la cartilla. Ustedes me buscan por el pan y comieron hasta llenarse. Ciertamente, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Nosotros vamos a levantarnos una vez más, mis hijos. Todo aquel que me está escuchando este 2021, Rafael va a volver a repartir el pan, tanto espiritual como corporal, porque él es un hombre que a mí me consta que es constante. Va a venir a recoger el pan, cansado, enfermo, aún recién operado, y aún desde antes que estaba enfermedad, gripa, angina, tocado su cuerpo, venía a recoger el pan para llevar a su amado pueblo, que eran cientos de personas. Él va a volver a levantarse este año 2021 y lo va a seguir haciendo con el corazón en la mano y con la sinceridad para él y Silvia, que siempre los ha representado. Ser puro y sincero. Cuando les dijo esa expresión, les dijo estas palabras. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Y ellos preguntaron todavía, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Él les contestó, esa es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Le respondió Jesús que era Él, que crean en aquel que Dios envió. Si mi Padre envió a Rafael y está ahí, ha permanecido, y Silvia, crean en Él también. Porque les lleva la palabra de Dios, les lleva el alimento corporal, tanto también el otro, porque Él, estoy seguro que cuando ustedes han estado en desgracia, Él ha estado allí. Cuando han estado en tristeza, Él ha estado allí. Y le vuelvan a preguntar a Jesús, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? Fíjense bien, después de todas las señales que se han hecho en el pasado, ¿qué puedes hacer? Insistieron. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, les contestó Jesús. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio Dios de comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio de comer a ustedes el pan del cielo. Y ciertamente les digo a ustedes que no fue Rafael ni Silvia el que les dio el pan a ustedes, ni el corporal, ni el espiritual. Todo lo que a Él se le fue dado viene del Padre. Es el Padre. El que da el pan verdadero, el pan del cielo, es mi Padre. Les contestó Jesús. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. Declaró Jesús, el que viene a mí nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed.
Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. A pesar de que ustedes han visto las maravillas en Tecate, lo que pasó en el pasado, cuando había tristeza, desde cuando se levantó esto en el paraíso, de la nada, en un basurero, cuando los terrenos estaban todavía divididos en la gente que se peleaban por ellos, quizás hasta muerte, por un terreno. Se les fue dado, se levantaron maravillas y milagros en ese lugar a los que creyeron. Pero como les dije, a pesar de que ustedes lo han visto, no lo creen. Y esta es la voluntad del que me envió, dijo el Señor Jesús, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que le resucite en el día final. Todos los que han perdido un ser amado va a ser resucitado en el día final. ¿Por qué se ponen tristes? ¿Por qué se amargan? ¿Por qué se tienen que pisar en el 2020? Vamos a volver a ver a nuestros familiares y nuestra familia. Todos vamos a ser reconstruidos una vez más. Lo profetizo en el nombre de Jesús, sin temor a equivocarme, porque es palabra de Dios y no mía. Así como a Rafael se le fue dado un pueblo, quizás en aquel tiempo de 200 personas, que ahora se cuentan con los dedos. Como dijo el Señor Jesús, Padre, ni uno solo de los que tú me has dado se me ha escapado de la mano. Así a Rafael, todos los que se le fueron dados, ninguno se va a escapar de la mano del Señor Jesús, porque todos son salvos. Aunque te pongas triste, aunque te derrotes, aunque renuncies al Señor Jesús, a la iglesia, al templo, al arca de salvación, de todos modos serás salvo. Gózate, vive, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo. Y tú que estás vivo, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras que hacías antes. No las obras tuyas, sino las obras de Dios. Que te llamen cristiano, pero no porque tú te lo llames, porque te van a llamar cristiano, porque haces las obras de Cristo y las maravillas que Él hace. Amén. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final. Ay, santo. Ay, santo Padre. Perdóname, mis hijos. Me sentí un poco mal. Esto es muy fuerte para ustedes y para mí, porque es una visión profética, es una visión a futuro. Y es para el que cree. Arrebátenla conmigo. Perdóname un poquito, por favor. Bendito Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, les suplico que respalde mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, porque su siervo se ha cansado. Padre, esto viene muy fuerte de parte de usted, lo reconozco. Bendito amado, respalde mis palabras. En el nombre de Jesús se lo suplico. Bendiga este momento para mí, para Tecate, Señor, y todo aquel que sea alcanzado por esta palabra, poderoso Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos. Porque la voluntad de mi Padre es para todo aquel que reconozca al Hijo y crea en aquel, y el que en Él crea tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pero no falta quien se levante. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él. Así como mucha gente se va a levantar y murmurar contra Arca de Salvación, contra Rafael, contra Silvia, contra los sugieres, contra los siervos, contra la alabanza, aún familia contra familia se va a levantar, padre contra hijo, hijo contra padre, se van a ofender, se van a decir cosas, dice el Señor que en los días finales vendrán cosas muy fuertes. Vendrá muerte, vendrán tristezas. Esto nomás es el principio de dolores, mis hijos, pero viene algo grande. Porque nosotros no lo pasaremos. Y estamos aquí, y la palabra ha permanecido, la promesa ha permanecido, ha estado vivida, la vida.
Y el Señor Jesús nos lo dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Y la gente decía, ¿que acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es este que sale diciendo, yo bajé del cielo? Lo mismo dicen de Rafael quizás, o de mí, o de Silvia. ¿Y este no es el expresidiario? ¿El hombre que no servía para nada? ¿El hombre que perdió su familia? ¿El hombre que sus hijos no lo respetaban? ¿Qué acaso este no es el hombre que estuvo 10 años preso en el penal? ¿Por qué tenemos que seguirlo ahora, cuando estamos en desgracia? Y le digo lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Dejen de murmurar. El que esté libre de pecado, así como le dijeron a la prostituta, que aviente la primera piedra. El que no tenga pecado, el que sea justo, sabio y prudente, que arroje la primera piedra, que hable mal, pero si se siente con derecho de que Él es puro y santo. Porque yo me incluyo, también fui un pecador fuerte como Rafael, y aún sin embargo estoy aquí enfrente arrepentido, dándole la palabra a ustedes, de consuelo, de paz, y que viene algo nuevo para ustedes, algo muy grande, de parte de Dios este 2021. Al que cree, dejen de murmurar, replicó Jesús. Fíjense bien, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, Jesús. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente, le aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y Jesús dijo, coman y beban de mí. Yo soy el pan de vida. Los antepasados, ven a sus familias, también, a todas nuestras familias. Los antepasados de ustedes comieron del maná en el desierto y sin embargo, todos murieron. Aún sus familiares, en este año 2020, comieron el maná que viene del cielo y también murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come no muere. Y es el pan de Jesús. Y si sus padres, sus hermanos, sus tíos, ese pariente que falleció por este COVID-19, que Dios los reprenda, si comió del pan divino, tendrá vida eterna. Alégrense, no se pongan tristes. Los que perdieron hermanas, hermanos, padres, hijos, abuelos, seres queridos, alégrense, porque si comieron del pan de vida, que es el Señor Jesús, tendrán vida eterna y los volveremos a ver. Y es sobre promesa. Dijo el Señor Jesús, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan vivirá para siempre, para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Y el que beba de mi sangre será perdonado de todos sus pecados. Oh, qué hermoso. Oh, qué hermoso. Con esto cierro. Con esto cierro, mis hijos. Es una reflexión. Fíjense bien, amados. En la vida cristiana, nadie vive automáticamente. Pablo nos dice que cada uno debe ocuparse de su salvación con temor y temblor. Porque los días son difíciles, ya lo vimos en el pasado. Y los ataques del enemigo son sin misericordia, ya lo vimos en el pasado. No sea que alguno de ustedes se queden en el desierto como sucedió a los que salieron de Egipto y no entraron en la tierra prometida por causa de su incredulidad. O vamos a creer o no vamos a creer. O vamos a apoyar a Rafael y a Silvia o renunciamos y nos hacemos a un lado. De ustedes depende. En Cristo ya hemos sido lavados y limpiados con su sangre y su precioso poder. Pero los detalles de vivir de cada uno de ustedes individualmente con la promesa de salvación es responsabilidad de cada uno de ustedes.
mía, de mis hijos, de mi esposa, de su esposo, su papá, su mamá. Muchos se pasan el tiempo esperando a que Dios les ayude. Sí, en verdad les digo, están esperando a que Dios les ayude y los cambie, ignorando que Dios ya les dio todas las armas, las herramientas necesarias para vencer. Ay, pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo me las dio? Cuando nos dio el Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas y nos capacitan para triunfar. Pero lo hacemos a un lado. Espérate, espérate. Ahora lo hago yo también puedo. Oh, zum, zum. Golpes al aire nada más y caemos, nos noquean. El otro, porque hacemos al Espíritu de Dios nuestro ayo, nuestro fuerte, nuestro guía. Lo hacemos a un lado. Dios nos dio el Espíritu Santo, quien nos enseña y nos capacita. No tomes a la ligera el poder de hacer decisiones. Inicia tus propias decisiones el día de hoy, que viene para el futuro del año 2021. Profetiza, habla, trabaja, levántate. Profetiza sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu carro, sobre tu vida propia. Y no tomes a la ligera el poder de hacer decisiones. Todo en la vida es consecuencia de nuestras propias decisiones. Amén. Llama a las cosas que no son como si fueran. Recuerda ese niño. Tomó la decisión de llamar a su padre pastor, aún sin verlo, pero creyó en la promesa y su agradecimiento futuro fue su arma. No tengas miedo. Agradecer a Dios por lo que viene. Llama a las cosas que no son como si fueran. Yo sé que has pasado cosas muy fuertes. Yo sé que has pasado cosas muy difíciles. Pero sin embargo, tú puedes cambiar. O crees o no crees. O vives o mueres. Y me refiero a muerte espiritual. Porque esto, el poder ya se te fue dado. Vamos a ayudar a Rafael. Vamos a ayudar a Silvia. Vamos a levantarnos. Vamos a tomar las armaduras, el casco, las sandalias, nuestra pechera. Y vamos a, ese año, a hacer una guerra. Pero una guerra verdadera. Y esto no es para cobardes. Personas conformistas. Esto es para el que tiene el poder del Espíritu Santo. Llama a las cosas que no son como si fueran. El reino de Dios, solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Oremos. Bendito Padre amado, una vez más delante de su presencia, Padre, para darle gracias. Se ha trazado su palabra, Señor. He dado, Señor, en mi ignorancia. Me humillo ante usted, Padre. Yo menguo. Soy un pecador. Lo reconozco, Padre. Pero gracias por permitir dar esta palabra, Señor. Ese pueblo de esperanza, Señor, Tecate, Señor. Ese pueblo, Señor, con necesidad de ti, Padre, que ha sido tocado con el COVID-19, Señor. Padre, le suplico que sea limpiado todo en este año 2021, Señor. Que sea para agradecimiento, como usted lo ha estipulado, delante de nuestros apóstoles, Señor. Y delante de sus siervos, Señor. Y como le hemos venido hablando, Rafael y yo, por meses. Agradecimiento, agradecimiento y agradecimiento. Aún aunque veamos todo oscuro, al final del túnel hay una luz. Sigámosla. Padre, bendigo a Tecate, bendigo todo al que has alcanzado con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo.